Estaba saliendo de casa para el funeral de mi marido cuando mi nieta se lanzó frente al coche. Pálida, gritó: «Abuela, no enciendas el motor». Me quedé en shock. «¿Qué está pasando? Solo confía en mí. Nos vamos a pie ahora». Minutos después, mi nuera me llamó 27 veces. «No contestes», ella suplicó. Escuché a mi mamá decir que «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Paquita y tengo 65 años. Nunca pensé que el día del funeral de mi esposo sería el día en que descubriría que mi propia familia quería matarme. Era martes por la mañana cuando me desperté en esa cama que ahora se sentía demasiado grande para mí sola. Omar había muerto hacía 3 días de un ataque al corazón, y yo todavía no podía creer que ya no estuviera a mi lado después de 42 años de matrimonio. El silencio en la casa era ensordecedor. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando como siempre, y me dirigí al baño para prepararme para el funeral. Xiomara, mi nuera, había insistido en que ella se haría cargo de todo. «No se preocupe, mamá Paquita», me había dicho con esa sonrisa que nunca me terminaba de convencer. «Yo manejo todos los arreglos. Usted solo tiene que estar lista para las 10 de la mañana». Mi hijo Roberto había muerto en un accidente de trabajo hace 8 años, dejando a Xiomara viuda con mi nieta Valerie, que entonces tenía solo 8 años. Desde entonces, ellas habían vivido con nosotros, y yo había tratado de ser una buena suegra y abuela, aunque Xiomara siempre me hacía sentir como si fuera una carga. Me vestí con el traje negro que había comprado años atrás, esperando no tener que usarlo tan pronto. Mis manos temblaban mientras me abrochaba el collar de perlas que Omar me había regalado en nuestro 20º aniversario. Todo me recordaba a él. El espejo me devolvía la imagen de una mujer mayor, con arrugas que parecían haberse profundizado en los últimos 3 días y ojos hinchados de tanto llorar. Bajé las escaleras con cuidado, agarrándome del pasamanos como Omar siempre me decía que hiciera. «Paquita, no queremos que te caigas», me repetía cada mañana. Ahora ya no estaría ahí para recordármelo. En la cocina, Xiomara estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio entrar, colgó rápidamente y me sonrió, pero había algo en sus ojos que no me gustó, una especie de nerviosismo que no había visto antes. «Buenos días, mamá Paquita», me dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. «¿Cómo se siente hoy?» «Como se puede esperar», le respondí dirigiéndome a la cafetera. Necesitaba café para funcionar, especialmente en un día como este. «Déjeme servirle», insistió Xiomara, tomando mi taza antes de que yo pudiera hacerlo. Ya le preparé el café como le gusta, con 2 cucharadas de azúcar. Acepté la taza agradecida, pero cuando di el primer sorbo, el sabor era extraño, más amargo de lo usual, aunque tenía el azúcar. Fruncí el ceño, pero no dije nada. Quizás era mi estado de ánimo lo que hacía que todo supiera diferente. «¿Dónde está Valerie?», pregunté, notando que mi nieta no estaba en la cocina como todas las mañanas. «Arriba, arreglándose», respondió Xiomara rápidamente. «Usted sabe cómo son las adolescentes. Se tardan horas para vestirse». Asentí, aunque algo me parecía raro. Valerie nunca se tardaba para el desayuno. Era una niña puntual, responsable. A los 16 años, era más madura que muchos adultos que conocía. «Mamá Paquita», continuó Xiomara, «quería hablarle sobre los arreglos después del funeral. He estado pensando que tal vez sería bueno que usted descansara unos días. Podríamos ir a ver a su hermana en San Antonio el próximo fin de semana». La miré con sorpresa. Mi hermana Carmen y yo no nos hablábamos desde hace 5 años por una tontería, y Xiomara lo sabía perfectamente. ¿Por qué me sugeriría ir a visitarla justo ahora? «No creo que sea una buena idea», le dije. «Además, tengo muchas cosas que arreglar aquí. Los papeles de Omar, el banco». «No se preocupe por eso», me interrumpió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo puedo encargarme de todos esos trámites. Usted no debería estar lidiando con cosas tan estresantes en estos momentos». Algo en su tono me molestó.
Era como si estuviera hablando con una niña pequeña, no con la dueña de la casa y viuda del hombre que acababa de morir. Xiomara, agradezco tu preocupación, pero puedo manejar mis propios asuntos, le dije con firmeza. Su sonrisa se tensó un poco, pero no dijo nada más. Terminé mi café, aunque el sabor extraño me había quitado las ganas de beberlo, y subí a buscar mi bolso. Eran las 9:45, casi hora de irnos. El funeral sería a las 11 en la iglesia de San Miguel, donde Omar y yo nos habíamos casado tantos años atrás. Cuando bajé, Xiomara ya tenía las llaves del carro en la mano. Mi carro, el Honda azul que Omar me había comprado el año pasado para mi cumpleaños. ¿Lista, mamá Paquita?, me preguntó. Asentí, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Xiomara salió primero, y yo la seguí hacia el garaje. El sol de la mañana era brillante, y por un momento me cegó. Parpadeé varias veces, sintiendo una extraña sensación de mareo. ¿Se siente bien?, me preguntó Xiomara, aunque su voz sonaba más impaciente que preocupada. Sí, solo fue el sol, mentí, aunque la sensación de mareo persistía. Subí al asiento del conductor y busqué el cinturón de seguridad. Mis manos temblaban un poco más de lo normal. Quizás eran los nervios por el funeral, o tal vez no había comido lo suficiente. Metí la llave en el contacto y estaba a punto de girarla cuando escuché pasos corriendo hacia nosotras. «No enciendas el coche». La voz era de Valerie, mi nieta, pero sonaba desesperada, aterrorizada. Levanté la vista y la vi corriendo hacia el carro, con el cabello despeinado y la cara pálida como un papel. «Abuela, no enciendas el motor», gritó de nuevo, llegando hasta mi ventana y golpeándola con las palmas de sus manos. Me quedé paralizada, la llave todavía en mis dedos, sin entender qué estaba pasando. «¿Qué está pasando?», le pregunté bajando la ventana. Valerie miró rápidamente hacia Xiomara, que había salido del carro con una expresión que no pude descifrar. Luego se acercó más a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo confía en mí», me suplicó. «Nos vamos a pie. Ahora». «Valerie, ¿qué te pasa?», intervino Xiomara con voz cortante. «Deja de hacer escenas. Vamos a llegar tarde al funeral». Pero Valerie no le hizo caso. En cambio, abrió mi puerta del conductor. «Abuela, por favor», me susurró. «Tienes que confiar en mí. Algo malo va a pasar si enciendes ese carro». El miedo en su voz me heló la sangre. En 16 años, nunca había visto a mi nieta tan aterrorizada. Sin pensarlo mucho, quité la llave del contacto y salí del carro. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. Era Xiomara, aunque estaba parada justo enfrente de mí. «¿Por qué me estás llamando?», le pregunté confundida. Se veía sorprendida, como si no esperara que yo le preguntara eso. «Debe ser una llamada perdida», dijo rápidamente, guardando su teléfono. Pero entonces mi teléfono sonó de nuevo, y otra vez, y otra vez. Valerie me tomó del brazo con firmeza. «No contestes», me susurró urgentemente. «Por favor, abuela, no contestes ninguna llamada de ella». Miré el teléfono. El nombre de Xiomara aparecía una y otra vez en la pantalla. 27 llamadas perdidas en menos de 2 minutos. Pero ella estaba ahí mismo, parada frente a mí. «Escuché a mi mamá decir que…», comenzó Valerie, pero Xiomara la interrumpió bruscamente. «Valerie, ya basta con estas tonterías», Nien gritó Xiomara, acercándose a nosotras con paso firme. «Mamá Paquita, la niña está nerviosa por el funeral, no le haga caso». Pero yo miraba a mi nieta, y en sus ojos veía un terror real. No era nerviosismo, era miedo puro. «¿Qué escuchaste, mi amor?», le pregunté suavemente, ignorando a Xiomara completamente. Valerie miró a su madre, luego a mí, y con voz temblorosa murmuró. Escuché que después del funeral ya no iba a haber más problemas. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. ¿Qué problemas? ¿A qué se refería mi nieta? Xiomara se acercó más, con la cara roja de ira. «Esta niña ha estado viendo demasiada televisión», dijo con voz forzada. «Mamá Paquita, vámonos ya. El funeral». «No», dije firmemente, sorprendiéndome a mí misma. «Nos vamos caminando». «¿Caminando?»,
exclamó Xiomara. Pero son 8 cuadras. Usted no puede caminar tanto con este calor. Puedo y lo haré, respondí, tomando el brazo de Valery. Si Valery dice que no debo encender el carro, no lo enciendo. El rostro de Xiomara cambió completamente. La máscara de preocupación se desplomó y por un segundo vi algo que me heló hasta los huesos. Una mezcla de rabia y pánico que nunca había visto en ella antes. «Esto es ridículo», murmuró, pero su voz ya no sonaba convincente. Mientras caminábamos hacia la iglesia, Valery no soltó mi brazo ni un segundo, y yo no podía dejar de preguntarme qué había escuchado mi nieta que la tenía tan aterrorizada. Caminar hasta la iglesia bajo el sol de Texas en julio no había sido mi mejor idea, pero mientras más nos alejábamos de casa, más me tranquilizaba Valery. El pánico en sus ojos empezó a disminuir, aunque seguía mirando por encima del hombro cada pocos pasos. «Abuela», me susurró cuando Xiomara se quedó atrás, fingiendo que se había trabado el tacón de su zapato. «Hay más cosas que necesito contarte». «Dime, mi amor», le respondí, ralentizando el paso para que Xiomara no pudiera escucharnos. «Anoche, cuando pensaban que estaba dormida, escuché a mamá hablando por teléfono», comenzó Valery con voz temblorosa. «Estaba en la cocina y yo bajé por un vaso de agua. Me detuve por completo. ¿Qué escuchaste exactamente?» Valery miró hacia atrás. Xiomara seguía a unos metros detrás de nosotras, ahora hablando por teléfono, pero manteniendo la distancia suficiente para no escuchar nuestra conversación. Mamá le decía a alguien que, después de que ella muriera, todo sería más fácil. Continuó mi nieta, las palabras saliendo en susurros rápidos. Habló sobre herencia, sobre dinero y sobre algo de que nadie sospecharía nada. El estómago se me revolvió. ¿Estás segura de que se refería a mí? Sí, abuela. Mencionó tu nombre varias veces. Y luego dijo algo sobre el plan tiene que funcionar hoy. No podemos esperar más. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. Mi propia nuera, la madre de mi nieta, ¿estaba planeando algo contra mí? Valery, le dije, tratando de mantener la voz calmada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque tenía miedo de que no me creyeras. ¿Y por qué? Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Por qué qué, mi amor? Porque mamá me dijo que si yo hablaba de las cosas que escuchaba en casa, me mandaría lejos, a un colegio interno donde no podría verte más. Mi corazón se rompió. Mi nieta había estado cargando con este miedo sola, protegiendo tanto mi vida como nuestra relación. «Nunca dejaré que te alejen de mí», le prometí, apretando su mano. «Nunca». Llegamos a la iglesia justo cuando empezaban a sonar las campanas. Era un edificio de piedra blanca que Omar y yo conocíamos como la palma de nuestras manos. Ahí nos habíamos casado, ahí habíamos bautizado a Roberto, ahí habíamos orado juntos durante los momentos difíciles, y ahora era el lugar donde le diría adiós para siempre. Xiomara se nos acercó cuando entramos al vestíbulo de la iglesia. «Por fin llegamos», dijo, pero su sonrisa parecía forzada. «Mamá Paquita, ¿segura que se siente bien? Se ve un poco pálida». «Estoy bien», mentí, aunque el mareo que había sentido en casa había regresado con más fuerza. «Tal vez debería sentarse», insistió Xiomara, tomándome del brazo con más firmeza de la necesaria. «Yo me encargo de saludar a la gente». Pero Valery se interpuso entre nosotras. «Yo me quedo con la abuela», dijo con determinación. Xiomara la miró con irritación, pero no pudo objetar sin parecer irracional frente a los otros asistentes al funeral. El servicio fue hermoso, aunque yo apenas pude prestar atención a las palabras del padre Miguel. Mi mente estaba ocupada procesando todo lo que Valery me había contado. Durante toda la ceremonia observé a Xiomara desde el rabillo del ojo. No parecía una mujer en duelo. Parecía una mujer impaciente, nerviosa, como si estuviera esperando que algo específico sucediera. Cuando llegó el momento de los comentarios de la familia, Xiomara se levantó para hablar sobre Omar. Sus palabras eran apropiadas, incluso emotivas, pero había algo falso en su tono, como si estuviera recitando un guión que había ensayado.
Omar fue un hombre maravilloso, dijo, mirando directamente hacia mí. Siempre se preocupó por asegurar el futuro de su familia. Estoy segura de que desde el cielo nos está cuidando, especialmente a su querida esposa Paquita, en estos momentos tan difíciles. Varias personas asintieron y me miraron con compasión, pero yo no podía dejar de pensar en el tono extraño con que había dicho asegurar el futuro. ¿Qué sabía Xiomara sobre los asuntos financieros de Omar que yo no sabía? Después del servicio, mientras la gente se acercaba a darme el pésame, noté que Xiomara se había apartado para hablar por teléfono de nuevo. Esta vez pude ver su expresión claramente, y lo que vi me alarmó. No era tristeza, era frustración, casi enojo. «Mrs. Hernández», me dijo una voz conocida. Era Margaret, nuestra vecina de al lado por más de 15 años. Siento mucho su pérdida. Omar era un hombre excepcional. Gracias, Margaret, le respondí, tratando de enfocarme en la conversación. Espero que tenga mucho apoyo en estos momentos, continuó Margaret, mirando hacia donde estaba Xiomara. Es importante tener familia cerca, aunque... Y se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Aunque qué, Margaret? Mi vecina miró alrededor nerviosamente, luego se acercó más a mí. No quiero chismear, especialmente en un día como hoy, pero hace unas semanas vi a Xiomara recibiendo la visita de unos hombres que no parecían muy respetables. Llegaron en un carro caro, pero tenían aspecto de problemas, si me entiende. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué tipo de problemas? No estoy segura, pero escuché voces alzadas y después vi a Xiomara contar dinero en efectivo. Mucho dinero. Antes de que pudiera preguntarle más, Xiomara apareció a mi lado. «Mrs. Thompson», saludó a Margaret con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gracias por venir al funeral». Margaret se puso visiblemente incómoda. Por supuesto, Omar era muy querido en el vecindario. Sí, lo era, respondió Xiomara, pero su atención estaba claramente en nuestra conversación anterior. ¿De qué estaban hablando? Solo recordábamos a Omar, mentí rápidamente, notando cómo se relajaron los hombros de Margaret. «Qué bonito», dijo Xiomara, pero su sonrisa seguía siendo fría. «Mamá Paquita, creo que deberíamos irnos ya. Se está haciendo tarde y usted necesita descansar». «Pero la gente todavía quiere hablar conmigo», objeté. Era cierto, había al menos 10 personas más esperando para darme el pésame. «Pueden hacerlo otro día», insistió Xiomara. «Su salud es más importante». «Yo me siento bien», le dije firmemente, «pero se ve cansada, y con el calor que hizo caminando hasta aquí». Dejó la frase colgando, pero el mensaje era claro. Quería que nos fuéramos, ahora. «Podemos tomar un taxi», sugerí. «No hay necesidad, traje el carro», respondió Xiomara, sacando las llaves de mi honda de su bolso. «¿Cuándo fuiste por el carro?», le pregunté confundida. «Mientras usted hablaba con el padre Miguel. Pensé que sería más cómodo para el regreso». Valerie, que había estado callada durante toda esta conversación, de repente se acercó a mí. «Abuela, ¿podemos caminar de vuelta también? Por favor, me gusta caminar contigo». Xiomara la miró con irritación. «Valerie, ya caminamos suficiente esta mañana. Tu abuela necesita descansar». «No estoy cansada», mentí, aunque sí lo estaba. «Si Valerie quiere caminar, caminamos». La expresión de Xiomara se endureció. «Esto es ridículo. Mamá Paquita, usted no puede seguir dejando que una niña de 16 años tome las decisiones por usted». Sus palabras me molestaron profundamente. No era solo el tono condescendiente, sino la implicación de que yo era incapaz de tomar mis propias decisiones. «Xiomara», le dije con voz firme, «soy perfectamente capaz de decidir si quiero caminar o no». «Por supuesto que sí», respondió rápidamente, pero pude ver la irritación en sus ojos. «Solo me preocupo por usted». «Lo entiendo, pero estoy bien». «Bueno», dijo después de una pausa, «si insiste en caminar, al menos déjeme acompañarlas. No quiero que vayan solas». «No», dijo Valerie de repente, sorprendiéndonos a ambas. «Mamá, ¿por qué no te adelantas en el carro? Nosotras nos vemos en casa». Xiomara se quedó en silencio por un momento,
y pude ver que estaba calculando algo en su mente. «Está bien», dijo finalmente, «pero vayan directo a casa, no se detengan en ningún lado». «¿Por qué nos detendríamos?», pregunté, pero Xiomara ya se estaba alejando. «Solo. Lleguen pronto», dijo por encima del hombro. Valery esperó hasta que su madre estuviera fuera del alcance del oído para hablarme de nuevo. «Abuela», me susurró urgentemente. Cuando mamá fue por el carro, yo la seguí. La vi hablando con un hombre en el estacionamiento. Le estaba dando dinero. ¿Dinero? ¿Qué tipo de hombre? No lo conocía, pero tenía herramientas en las manos, como las que usan los mecánicos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Herramientas de mecánico? Sí. Y cuando se fue, mamá revisó algo bajo el capó de nuestro carro antes de cerrarlo. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. El café con sabor extraño de la mañana, la insistencia de Xiomara para que manejara, la desesperación de Valery para que no encendiera el motor, y ahora esto. «Valery», le dije, tratando de mantener la voz tranquila, «creo que necesitamos hablar en privado cuando lleguemos a casa, sin que tu madre nos escuche». Mi nieta asintió gravemente. «Sí, abuela, hay más cosas que necesitas saber». Mientras caminábamos hacia casa bajo el sol implacable, no podía dejar de preguntarme qué más descubriría sobre la mujer que había vivido en mi casa durante los últimos 8 años. Llegamos a casa después de una caminata que se sintió eterna. Cada paso me había dado más tiempo para procesar lo que Valery me había contado, y con cada revelación, el miedo en mi pecho crecía como una piedra. Cuando finalmente vimos nuestra casa al final de la calle, noté que el Honda estaba estacionado en el mismo lugar donde lo habíamos dejado esa mañana. «Mira», le susurré a Valery, señalando el carro. «¿No dijiste que tu mamá lo había movido?» Valery frunció el ceño. «Sí, lo llevó al funeral, pero ahora está de vuelta en el mismo sitio». «¿Cómo regresó tan rápido si nosotras acabamos de llegar caminando?» Mi nieta se encogió de hombros, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Algo no cuadraba. Entramos por la puerta principal y inmediatamente escuché la voz de Xiomara hablando por teléfono en la cocina. Su tono era bajo, pero había una urgencia en él que me puso los nervios de punta. «Lleguen pronto», le indiqué a Valery con una seña, refiriéndome a las palabras de Xiomara en la iglesia. Nos dirigimos hacia las escaleras, tratando de hacer el menor ruido posible. Quería escuchar esa conversación telefónica. «No funcionó», escuché que decía Xiomara. «La niña lo arruinó todo. No pudo haber sabido nada. Es solo una adolescente. Ya sé que el tiempo se está acabando». Me detuve en el primer escalón, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que Xiomara pudiera escucharlo. Valery se quedó a mi lado, conteniendo la respiración. «Mañana será demasiado tarde», continuó Xiomara. «Los seguros tienen esas cláusulas. Necesitamos que parezca natural antes del viernes». «¿Seguros? ¿Qué seguros?» Omar nunca me había mencionado ningún seguro más allá del básico de la casa y los carros. La conversación se detuvo abruptamente y escuchamos pasos acercándose hacia la sala. Rápidamente subimos las escaleras, fingiendo que acabábamos de llegar. «¡Mamá Paquita! ¡Valery!», gritó Xiomara desde abajo. «¿Ya llegaron?» «Sí, ya estamos aquí», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. «Voy a cambiarme de ropa». «Perfecto», escuché que respondía. «Descanse un poco, ha sido un día muy largo». En mi habitación, Valery se sentó en la cama mientras yo me quitaba los zapatos negros que me habían lastimado los pies durante la caminata. «Abuela», me susurró, lo que acabamos de escuchar. «Lo sé, mi amor. Algo muy grave está pasando aquí». «¿Qué seguros mencionó mamá?» «No tengo idea. Tu abuelo y yo nunca hablamos de seguros especiales». Me senté a su lado en la cama, sintiéndome de repente muy cansada. «Valery, necesito que me cuentes todo lo que has escuchado las últimas semanas. Todo, por más pequeño que parezca». Mi nieta se abrazó las rodillas, como solía hacer cuando era pequeña y estaba nerviosa. «Empezó hace como un mes», comenzó. «Mamá empezó a recibir más llamadas de las normales, siempre en voz baja.
Al principio pensé que tal vez tenía un novio o algo así, pero las conversaciones no sonaban románticas. ¿Qué tipo de cosas decía? Hablaba mucho de dinero, de pagos, de fechas límite, y mencionaba tu nombre a menudo, pero no de manera buena. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La semana pasada, continuó Valerie, escuché algo sobre acelerar el proceso porque se está acabando el tiempo. Y hace 3 días, el día que murió el abuelo, la escuché llorar al teléfono. Pero no era tristeza, abuela. Era frustración, como si algo no hubiera salido como esperaba. ¿Algo más? Valerie dudó por un momento, luego asintió. Ayer en la noche, después de que te fueras a dormir, mamá bajó a la cocina. Yo bajé porque tenía sed y la encontré mezclando algo en un vaso con agua. Cuando me vio, se puso súper nerviosa y derramó todo en el fregadero. ¿Mezclando qué? Parecían pastillas molidas. Cuando le pregunté qué era, me dijo que eran vitaminas para ti, que el doctor le había dicho que las tomaras para el estrés. Mi sangre se heló. ¿Qué doctor? Yo no he ido al doctor últimamente. Eso mismo pensé yo. Por eso te detuve esta mañana con lo del carro. Algo no estaba bien, abuela. Me levanté de la cama y caminé hacia mi mesa de noche, donde guardaba mis medicamentos. Tomé el frasco de pastillas para la presión arterial que había estado tomando todas las mañanas durante los últimos 2 años. Valerie, ven acá. ¿Estas pastillas se ven normales? Mi nieta se acercó y examinó las pastillas en mi palma. Frunció el ceño. Abuela, estas no son las mismas que tomabas antes. Las otras eran más pequeñas y blancas. Estas son más grandes y tienen una marca diferente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Estás segura? Completamente segura. Yo te ayudaba a organizarlas en tu pastillero todas las semanas, ¿recuerdas? Sí, recordaba. Valerie me había ayudado con mis medicamentos desde que tenía 14 años. Conocía mis pastillas mejor que yo misma. ¿Cuándo cambiaron? Hace como 2 semanas. Un día simplemente eran diferentes. Cuando te pregunté, me dijiste que el doctor había cambiado la dosis. Pero yo nunca dije eso, murmuré, sintiendo cómo el miedo se convertía en terror. Yo nunca cambié mi medicamento. Nos miramos en silencio por un momento, ambas llegando a la misma conclusión horrible. Abuela, susurró Valerie, creo que mamá ha estado cambiando tus medicinas. En ese momento, escuchamos que Xiomara subía las escaleras. Mamá Paquita, llamó, tocando suavemente a mi puerta. ¿Le traigo algo de comer? Debe estar hambrienta. No, gracias, respondí rápidamente. Todavía no tengo hambre. ¿Estás segura? Le hice sopa de pollo, su favorita. Valerie me miró con ojos suplicantes, moviendo la cabeza negativamente. Estoy bien, Xiomara. Solo necesito descansar. Bueno, escuchamos desde el otro lado de la puerta. Pero al menos tómese sus medicinas. Ya es hora. Me las tomaré más tarde, mentí. Hubo una pausa larga. Mamá Paquita, es importante que se tome las medicinas a tiempo. El doctor fue muy específico sobre eso. ¿Cuál doctor? Pregunté antes de poder detenerme. Otra pausa, esta más larga. El doctor González, el que la vio la semana pasada. Valerie me miró con los ojos muy abiertos. Ambas sabíamos que yo no había visto a ningún doctor la semana pasada. Ah, sí, mentí. Tienes razón, me las tomaré en un momento. ¿Quiere que se las traiga con un vaso de agua? No, ya tengo agua aquí. Finalmente escuchamos sus pasos alejándose por el pasillo. Valerie y yo nos quedamos en silencio absoluto durante varios minutos, escuchando. Cuando estuvimos seguras de que Xiomara había bajado, mi nieta se acercó a mí. Abuela, susurró. Creo que mamá está tratando de envenenarte. Las palabras quedaron colgando en el aire entre nosotras, tan horribles que parecían irreales. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Los mareos que había estado sintiendo las últimas semanas, la fatiga constante, la confusión mental que había atribuido al estrés por la salud de Omar. ¿Por qué haría algo así? Pregunté en voz baja, aunque creo que ya conocía la respuesta. Por dinero, abuela. Todo lo que he escuchado tiene que ver con dinero. Pero nosotros no tenemos tanto dinero. La casa está pagada, tenemos nuestros ahorros para la jubilación, pero no somos ricos.
Valerie se mordió el labio, como si estuviera debatiendo si decirme algo más. ¿Qué es, mi amor? El lunes, antes de que muriera el abuelo, escuché a mamá hablando sobre una póliza grande. Dijo que con eso podría pagar todas sus deudas y sobrar mucho más. ¿Póliza? ¿Como seguro de vida? Eso creo. Y mencionó una cifra, $250,000. Me quedé sin aire. $250,000 era una cantidad enorme para nosotros, pero yo no recordaba haber firmado ningún seguro de vida por esa cantidad. Valerie, le dije lentamente, necesito revisar los papeles de tu abuelo. ¿Crees que tu mamá sospechará si voy a su oficina? Está en la cocina preparando la cena. Podríamos bajar ahora. Omar tenía un pequeño escritorio en lo que había sido el cuarto de costura de mi madre. Ahí guardaba todos nuestros documentos importantes: testamentos, seguros, papeles del banco. Bajamos las escaleras en silencio, escuchando los ruidos que venían de la cocina. Xiomara estaba cocinando algo que olía fuerte, probablemente para cubrir cualquier sonido que pudiéramos hacer. En el escritorio de Omar, busqué en el cajón donde siempre guardaba las pólizas de seguro. Había la del carro, la de la casa, el seguro médico básico que teníamos desde nuestra jubilación. Pero no había nada sobre un seguro de vida por $250,000. No está aquí, le susurré a Valerie. Tal vez mamá lo tiene. Entonces recordé algo. El día después de la muerte de Omar, Xiomara había insistido en organizar sus papeles. Dijo que lo hacía para ayudarme, para que yo no tuviera que lidiar con cosas dolorosas tan pronto. Yo había estado tan sumida en mi dolor que le agradecí y la dejé hacer. Creo que tu mamá ya se llevó algunos documentos, le dije a Valerie. ¿A dónde? No lo sé, pero tenemos que encontrarlos. En ese momento, escuchamos que Xiomara dejaba de cocinar en la cocina. Sus pasos se dirigían hacia nosotras. Rápido, susurré, cerrando el cajón del escritorio. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Xiomara desde la entrada del cuarto, su voz tensa. Le estaba mostrando a Valerie dónde guarda el abuelo los papeles importantes, improvisé. Pensé que era bueno que alguien más supiera en caso de emergencia. Xiomara nos miró suspicazmente. No necesitan preocuparse por eso ahora. Yo me encargo de todos esos asuntos. Solo quería saber dónde están, insistí. Es mi casa, Xiomara. Tengo derecho a saber dónde están mis propios documentos. Su expresión se endureció ligeramente. Por supuesto que sí, mamá Paquita. Solo digo que no es necesario que se estrese con esas cosas tan pronto después del funeral. ¿Dónde están los papeles del seguro de vida de Omar?, pregunté directamente. Xiomara pareció sorprenderse por la pregunta directa. Los tengo guardados en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque necesito saber qué tengo que hacer para cobrar el seguro. Oh, no se preocupe por eso. Yo ya me encargué de todos los trámites. El dinero llegará automáticamente a su cuenta. ¿A cuál cuenta? A la cuenta conjunta que abrimos la semana pasada, ¿recuerda? No recordaba haber abierto ninguna cuenta conjunta con Xiomara. No recuerdo eso, le dije firmemente. Xiomara se puso visiblemente nerviosa. Bueno, fue cuando estaba muy afectada por la enfermedad de Omar. Yo la acompañé al banco y... No fui a ningún banco la semana pasada, la interrumpí. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Valerie se había quedado muy quieta a mi lado, pero pude sentir su tensión. Mamá Paquita, dijo finalmente Xiomara, creo que el estrés la está afectando más de lo que pensamos. Tal vez deberíamos hacer una cita con el doctor. No necesito ver a ningún doctor, respondí con firmeza. Lo que necesito es ver todos mis papeles, ahora. Por supuesto, dijo Xiomara, pero su sonrisa era forzada. Los traeré mañana en la mañana. Los tengo en una caja de seguridad en el banco. ¿Por qué están en el banco? Para protegerlos. Son documentos muy importantes. No le creí ni una palabra. Muy bien, le dije. Mañana iremos juntas al banco a revisar esos documentos. Claro, respondió Xiomara, pero algo en su expresión me dijo que no tenía intención alguna de llevarme a ningún banco. Esa noche fingí tomarme mis medicinas frente a Xiomara, pero en realidad las escondí bajo mi lengua y las escupí cuando fui al baño. También fingí comer la cena que me había preparado,
pero solo moví la comida en el plato y alimenté la mayor parte al perro del vecino cuando Xiomara no estaba mirando. Cuando finalmente me fui a la cama, le dije a Valery que viniera a despedirse de mí antes de dormir. Cuando entró a mi cuarto, cerró la puerta con seguro. «Abuela», me susurró, «no podemos esperar hasta mañana. Creo que mamá va a intentar algo esta noche». «¿Por qué dices eso?» «Porque la escuché hablando por teléfono otra vez. Dijo que mañana sería demasiado tarde y que tenía que ser esta noche o nunca». Mi sangre se congeló. «¿Qué vamos a hacer?». Le pregunté a mi nieta de 16 años, la única persona en el mundo en quien podía confiar. «Vamos a fingir que estás dormida», me dijo Valery con una determinación que me sorprendió. «Y vamos a descubrir exactamente qué está planeando hacer». Pero mientras apagábamos las luces y nos preparábamos para una noche que podría ser mi última, no podía dejar de preguntarme si ya era demasiado tarde. Esa noche no dormí ni un minuto. Valery se había quedado en mi cuarto, durmiendo en el pequeño sofá que tenía junto a la ventana, pero ambas sabíamos que ninguna de las dos estaba realmente descansando. Cada ruido en la casa nos ponía en alerta máxima. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos pasos en el pasillo. Valery y yo nos quedamos completamente inmóviles, fingiendo estar dormidas. Mi puerta se abrió lentamente y pude sentir la presencia de Xiomara parada en el umbral durante lo que se sintió como una eternidad. «¿Mamá Paquita?», susurró suavemente. No respondí, manteniendo mi respiración lenta y profunda como si estuviera en sueño profundo. Finalmente, la puerta se cerró de nuevo y escuchamos sus pasos alejándose hacia las escaleras. Valery se levantó silenciosamente del sofá y se acercó a mi cama. «¿Crees que se fue?», me susurró al oído. «Esperemos unos minutos más», le respondí en el susurro más bajo que pude. Después de esperar lo que nos pareció una hora, pero que probablemente fueron solo 15 minutos, decidimos bajar a ver qué estaba haciendo Xiomara. Bajamos las escaleras como fantasmas, evitando los escalones que sabíamos que crujían. La casa estaba a oscuras, pero había una luz tenue viniendo de la cocina. Nos asomamos cuidadosamente y vimos a Xiomara sentada en la mesa, con varios papeles extendidos frente a ella y un teléfono celular en la mano. «Sí», la escuchamos decir en voz baja. «Todo está listo para mañana». No, ella no sospecha nada. La niña tampoco será un problema, ya me encargué de eso. Mi corazón se detuvo. ¿Qué había querido decir con que ya se había encargado de Valery? «El seguro se paga automáticamente una vez que tengan el certificado de defunción», continuó Xiomara. «Y con los antecedentes médicos que he estado documentando las últimas semanas, nadie va a cuestionar que murió por causas naturales». Valery me apretó la mano tan fuerte que casi grité. $250,000, siguió diciendo Xiomara. «Menos lo que te debo a ti, claro, pero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar con la niña». ¿Empezar de nuevo en otro lugar? ¿Se iba a llevar a Valery lejos después de matarme? Sí, tengo todo listo. Las pastillas molidas en su café de mañana serán suficientes para simular un ataque cardíaco. Su corazón ya está débil por la edad y el estrés de la muerte del esposo. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Xiomara no solo había estado envenenándome gradualmente, sino que estaba planeando darme una dosis final al día siguiente. «La niña no dirá nada porque sabe lo que pasará si habla», continuó Xiomara, y su voz se volvió más fría. «Ya le dejé muy claro que si algo me pasa a mí, ella terminará en hogares de crianza donde nadie la va a cuidar como yo lo hago». Mi nieta temblaba a mi lado. Ahora entendía por qué había estado tan aterrorizada. Xiomara no solo me estaba amenazando a mí, había estado chantajeando a Valery para que mantuviera silencio. «Mañana por la noche esto habrá terminado», dijo Xiomara, y pude escuchar la satisfacción en su voz. 40 años esperando a que estos viejos se murieran, y finalmente podré vivir mi propia vida. ¿40 años? Xiomara solo tenía 43 años. ¿Había estado planeando esto desde que era una niña? La conversación continuó por unos minutos más, pero básicamente era Xiomara repasando los detalles de su plan. Cuando finalmente colgó el teléfono,
Valery y yo subimos las escaleras tan rápido como pudimos sin hacer ruido. De vuelta en mi cuarto, ambas nos sentamos en la cama, temblando de miedo y adrenalina. «Abuela», susurró Valery, «tenemos que llamar a la policía». «¿Con qué pruebas?», le pregunté. «Todo lo que escuchamos puede ser negado. Dirá que estaba hablando de otra cosa o que estábamos mal interpretando las cosas». «Pero las pastillas, el seguro». «No tenemos acceso al seguro y las pastillas». «Bueno, ella puede decir que un doctor se las dio y que yo simplemente no recuerdo por el estrés». Valery se quedó callada por un momento. Luego me miró con determinación. «Entonces tenemos que conseguir pruebas». «¿Cómo?». «Grabando su confesión. Mañana en la mañana, cuando me prepare el café con las pastillas, podemos grabarla haciéndolo». «Es demasiado peligroso, Valery, si nos descubre». «Si no hacemos nada, abuela, mañana por la noche estarás muerta y yo estaré atrapada con ella para siempre». Sus palabras me llegaron como un golpe a la realidad. Tenía razón. No teníamos opción. «Está bien», le dije finalmente, «pero tenemos que ser muy cuidadosas. Podemos usar mi teléfono para grabar. Tiene buena calidad de sonido». Pasamos el resto de la noche planificando. Decidimos que yo actuaría normalmente por la mañana, como si no supiera nada. Tomaría el café que Xiomara me preparara, pero encontraría una manera de deshacerme de él sin que ella se diera cuenta. Mientras tanto, Valery encontraría una excusa para estar cerca de la cocina con su teléfono grabando. Cuando amaneció, me sentía exhausta, pero determinada. Era hora de jugar el papel de mi vida. Bajé a desayunar a la hora normal, alrededor de las 7:30 de la mañana. Xiomara ya estaba en la cocina y noté que había una expresión diferente en su cara. Parecía aliviada, casi feliz. «Buenos días, mamá Paquita», me saludó con más entusiasmo del que había mostrado en semanas. «¿Cómo durmió?». «Bien, gracias», mentí. «¿Y tú?». «Maravillosamente. Creo que finalmente estoy empezando a aceptar lo que pasó con Omar». Me senté en mi lugar habitual en la mesa de la cocina, tratando de actuar como si fuera cualquier otro día normal. «Le hice su café favorito», dijo Xiomara, acercándose con una taza humeante. «Con extra de azúcar, como le gusta». Tomé la taza, notando que el café se veía ligeramente diferente, más espeso, y había pequeños residuos flotando que definitivamente no eran azúcar. «Huele delicioso», mentí, levantando la taza como si fuera a tomar un sorbo. En ese momento, Valery bajó las escaleras, ya vestida para la escuela. «Buenos días, mamá, abuela», dijo, dirigiéndose directamente al refrigerador por leche para su cereal. «Buenos días, mi amor», le respondí, agradecida por su presencia. «Valery», dijo Xiomara, «apúrate con el desayuno, no quiero que llegues tarde a la escuela». «No me tardo mucho», respondió Valery, y pude ver que tenía su teléfono en la mano, discretamente posicionado para grabar. Fingí tomar un sorbo del café, pero solo mojé mis labios. El sabor era horrible, metálico y amargo, incluso con todo el azúcar. Está muy bueno», mentí, poniendo la taza de vuelta en la mesa. «Me da mucho gusto que le guste», dijo Xiomara, pero había algo en su tono que me puso la piel de gallina. «Usé una receta especial. Tiene ingredientes adicionales que son muy buenos para la salud de personas de su edad». «¿Qué tipo de ingredientes?», pregunté, tratando de sonar casualmente interesada. Xiomara se acercó más, y por un momento pensé que había notado que yo no estaba realmente bebiendo el café. «Cosas naturales», dijo vaguamente. «Hierbas que ayudan con el corazón y la circulación». «Qué considerada eres», le dije, forzando una sonrisa. «Solo quiero lo mejor para usted, mamá Paquita, especialmente ahora que está sola y necesita cuidarse más». Valery siguió comiendo su cereal, pero pude ver que estaba prestando mucha atención a nuestra conversación. «De hecho», continuó Xiomara, «he estado leyendo mucho sobre suplementos naturales para personas mayores que han perdido a su pareja. El estrés puede ser muy dañino para el corazón». «¿En serio?», pregunté, sintiéndome cada vez más incómoda con el giro de la conversación. «Sí»,
Hay estudios que muestran que las viudas tienen un riesgo mucho mayor de ataques cardíacos en las primeras semanas después de perder a sus esposos. Me quedé helada. ¿Me estaba explicando cómo planeaba matarme? Qué interesante, logré decir. Por eso es tan importante que tome sus suplementos regularmente, insistió Xiomara, señalando el café que yo no había tocado desde el primer sorbo falso. Tienes razón, le dije, levantando la taza de nuevo. Debo cuidarme mejor. Fingí tomar otro sorbo, pero de nuevo solo mojé mis labios. Mamá, dijo Valerie de repente, se me olvidó decirte que necesito dinero para una excursión de la escuela. Xiomara se volteó hacia ella, momentáneamente distraída. ¿Cuánto necesitas? $20. Es para ir al Museo de Ciencias Naturales. Mientras Xiomara buscaba dinero en su bolso, Valerie me hizo una seña discreta señalando hacia el fregadero. Entendí inmediatamente. Voy a calentar este café, dije, levantándome con la taza. Se enfrió un poco. Me dirigí hacia la estufa, pero en lugar de calentar el café, rápidamente derramé la mayor parte por el drenaje del fregadero, dejando solo un poco en el fondo de la taza. ¿Todo bien?, preguntó Xiomara, volteando hacia mí. Perfectamente, respondí, regresando a la mesa con la taza casi vacía. Se lo tomó muy rápido, observó Xiomara, y había algo en su voz que me alertó. Estaba delicioso, mentí de nuevo, y tenía sed. Xiomara me miró por un largo momento, y pude ver que estaba calculando algo en su mente. Bueno, dijo finalmente, espero que se sienta con mucha energía hoy. ¿Por qué lo dices? Porque he planeado algunas actividades para nosotras. Pensé que podríamos ir al banco a revisar esos papeles que mencionó ayer. Mi corazón se aceleró. ¿Realmente iba a llevarme al banco, o esto era parte de su plan? Me parece perfecto, le dije. Y después podríamos ir al parque, caminar un poco, tomar aire fresco. El ejercicio es muy bueno para personas que están pasando por un período de duelo. Valerie y yo intercambiamos miradas rápidas. Algo sobre la manera en que Xiomara estaba hablando me daba muy mala espina. Valerie, ya tienes que irte a la escuela, dijo Xiomara de repente, mirando el reloj en la pared. Sí, ya me voy, respondió mi nieta, recogiendo su mochila. Se acercó a darme un beso en la mejilla, y mientras lo hacía, me susurró tan bajo que solo yo pude escucharlo. Ten cuidado. Después de que Valerie se fue, Xiomara y yo nos quedamos solas en la cocina. El silencio se sentía pesado y amenazante. ¿Se siente bien, mamá Paquita?, me preguntó Xiomara después de unos minutos. Se ve un poco pálida. Me siento perfectamente, le dije, aunque en realidad mi corazón estaba latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Bueno, dijo Xiomara, y su sonrisa tenía algo que me heló la sangre. Eso puede cambiar muy pronto. Y en ese momento supe, sin lugar a dudas, que mi nuera estaba esperando que las pastillas que creía que yo había tomado comenzaran a hacer efecto. El problema era que yo no sabía cuánto tiempo tenía antes de que se diera cuenta de que su plan había fallado. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Xiomara me observaba constantemente, como un halcón esperando que su presa cayera. Yo fingía sentirme normal, pero podía ver la creciente confusión en sus ojos cada minuto que pasaba, sin que yo mostrara signos de malestar. ¿Estás segura de que se siente bien?, me preguntó por tercera vez, acercándose para tocar mi frente. No tiene fiebre, pero tal vez debería recostarse un poco. Me siento perfectamente, insistí, aunque por dentro estaba aterrorizada. ¿Qué haría cuando se diera cuenta de que su plan había fallado? Es extraño, murmuró Xiomara, más para sí misma que para mí. Ya debería estar. Quiero decir, después de todo el estrés de los últimos días, esperaba que se sintiera más cansada. Decidí que era momento de tomar control de la situación antes de que Xiomara sospechara más. ¿Sabes qué, Xiomara?, le dije. Creo que tienes razón sobre ir al banco. ¿Por qué no vamos ahora mismo? Su expresión cambió inmediatamente. ¿Ahora mismo? Pero acabamos de desayunar. ¿No prefiere esperar un poco? No, me siento con energía.
Además, cuanto antes resolvamos lo del seguro, mejor. Xiomara parecía nerviosa. Bueno, el problema es que necesito llamar primero al banco para hacer una cita. ¿Una cita? Nunca he necesitado una cita para ir a mi propio banco. Es que estos son documentos especiales, mamá Paquita. Requieren un proceso diferente. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. Diga. Señora Hernández, habla Carlos Mendoza, de Seguros Guadalupe. Tengo entendido que usted perdió a su esposo recientemente y estoy llamando para verificar algunos detalles sobre su póliza de vida. Mi sangre se heló. ¿Mi póliza de vida? Sí, señora. La póliza por $250,000 que usted firmó hace 6 meses. Necesitamos confirmar algunos datos para procesar el pago. Miré a Xiomara, que se había puesto pálida como un papel. Yo no recuerdo haber firmado ninguna póliza de vida, le dije al hombre del teléfono. Entiendo que puede estar confundida por el duelo, señora Hernández, pero tengo aquí su firma y toda la documentación. La beneficiaria es su nuera, Xiomara Hernández. Ella fue quien inició el proceso hace 6 meses. El mundo empezó a girar alrededor de mí. ¿Puede repetir eso? La póliza está a su nombre, pero la beneficiaria es su nuera. Esto es completamente legal, por supuesto, siempre y cuando usted haya dado su consentimiento. Yo nunca di mi consentimiento, dije firmemente, mirando directamente a Xiomara. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora, eso es muy serio. ¿Está usted diciendo que no firmó estos documentos voluntariamente? Exactamente eso es lo que estoy diciendo. En ese caso, necesitamos que venga a nuestras oficinas inmediatamente. Esto podría ser un caso de fraude. Terminé la llamada y enfrenté a Xiomara, que ahora estaba visiblemente temblando. ¿Quieres explicarme qué significa todo esto? Le pregunté con una voz que ni yo misma reconocía. Mamá Paquita, yo puedo explicarlo. Comenzó Xiomara, pero su voz sonaba desesperada. Te escucho. Usted estaba muy confundida después del diagnóstico de Omar. El doctor dijo que era buena idea tener todos los papeles en orden, y yo solo traté de ayudar. ¿Ayudar? ¿Firmando mi nombre en documentos que nunca vi? No es lo que parece. Entonces, dime exactamente qué es, le dije, acercándome a ella. Y mientras lo haces, explícame también por qué mi café de esta mañana sabía a medicinas. El rostro de Xiomara cambió completamente. La máscara de la nuera preocupada desapareció, y por primera vez vi su verdadera cara. Era fría, calculadora, y completamente sin remordimientos. ¿Sabes qué, Paquita? Dijo, y noté que ya no me llamaba mamá. Ya me cansé de fingir que me importas. Ahí está la verdad, respondí, tratando de mantener mi voz firme aunque mi corazón latía como un tambor. Sí, ahí está la verdad. He estado cuidándote a ti y a ese viejo durante 8 años. 8 años de mi vida perdidos, cuidando a gente que ni siquiera era mi familia real. Roberto era tu esposo. Roberto está muerto, espetó. Y yo tengo 43 años. No voy a desperdiciar el resto de mi vida jugando a la hija agradecida con una mujer que nunca me quiso. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron claridad. Entonces todo esto es por dinero. Todo en la vida es por dinero, Paquita. Y ustedes dos han estado sentados en esta casa, con esta propiedad que vale más de $300,000, con ahorros que ni siquiera tocan, actuando como si fueran pobres. Nunca actuamos como si fuéramos pobres. Simplemente vivimos modestamente. Mientras yo trabajaba 2 empleos para mantener a Valeri y contribuir a esta casa, continuó Xiomara, su voz subiendo de volumen, mientras ustedes tenían todo este dinero guardado para emergencias que nunca llegaban. Así que decidiste crear tu propia emergencia. Xiomara me miró con desprecio puro. Decidí tomar lo que me correspondía. 8 años de cuidarlos, de aguantar las demandas de Omar, de pretender que me importaban sus historias aburridas de los viejos tiempos. ¿Y Omar? ¿También lo envenenaste a él? Por primera vez, Xiomara dudó. Omar se murió de un ataque al corazón.
que tú causaste. Omar se murió porque su corazón era débil. Yo solo aceleré un proceso que iba a pasar de todas formas. ¿Y yo? ¿También iba a morirme de todas formas? Tú eres vieja, Paquita. Vives en el pasado. ¿Qué tipo de vida es esa? Yo le estoy dando a Valery la oportunidad de tener un futuro real, con dinero real, en lugar de esperar a que ustedes se mueran naturalmente dentro de 10 o 15 años. ¿Y Valery está de acuerdo con esto? Valery es una niña, hará lo que yo le diga. No lo creo, dije, y saqué el teléfono de Valery de mi bolsillo, especialmente cuando escuche esto. Xiomara se quedó helada cuando se dio cuenta de lo que tenía en mis manos. Eso es, el teléfono de tu hija, con una grabación de toda esta conversación. ¡Dame eso!, gritó Xiomara, lanzándose hacia mí. Pero yo ya estaba retrocediendo hacia la puerta de la cocina. No solo tengo esta conversación grabada, le dije, manteniendo el teléfono fuera de su alcance. También tengo la que tuviste anoche por teléfono, planificando mi muerte. Xiomara se detuvo en seco. No me grabarían sin mi permiso. En Texas solo necesitas el consentimiento de una persona para grabar una conversación, y esa persona soy yo. La realización de lo que esto significaba golpeó a Xiomara como una bofetada. Nadie te va a creer, dijo, pero su voz ya no sonaba segura. ¿No? ¿Ni siquiera con las pastillas que pusiste en mi café esta mañana? No tienes prueba de eso. Sí la tengo. El café que supuestamente me tomé completo está en un frasco en mi refrigerador. Valery lo guardó antes de irse a la escuela. Esto era mentira, por supuesto, pero Xiomara no tenía manera de saberlo. También tengo las pastillas falsas que me has estado dando. Y esta mañana llamé a mi doctor real, quien confirmó que él nunca me recetó ningún cambio en mi medicación. Xiomara se dejó caer en una silla, su rostro ahora completamente gris. ¿Qué quieres?, me preguntó finalmente. Justicia. ¿Vas a llamar a la policía? Ya los llamé, mentí de nuevo. Deberían estar llegando en cualquier momento. Como si hubiera sido planeado, sonó el timbre de la puerta. Xiomara me miró con terror absoluto. Paquita, por favor, piensa en Valery. Si me arrestan, ¿qué va a pasar con ella? Valery va a estar bien, le dije, dirigiéndome hacia la puerta principal, porque va a estar conmigo, donde siempre debió haber estado. Al abrir la puerta, no me sorprendió ver al oficial Martínez, nuestro vecino de hace años que ahora trabajaba para la policía local. Lo había llamado desde el teléfono de la casa mientras Xiomara estaba en el baño. «Buenos días, Mrs. Hernández», me saludó oficialmente. «Recibimos su llamada sobre una emergencia doméstica». «Sí, oficial. Mi nuera ha estado tratando de envenenarme y también falsificó mi firma para obtener una póliza de seguro de vida». Detrás de mí, escuché que Xiomara se levantaba de la silla, pero ya era demasiado tarde. «¿Dónde está la sospechosa?», preguntó el oficial Martínez. «En la cocina», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Cuando llegamos a la cocina, Xiomara había desaparecido. La puerta trasera estaba abierta. «Se fue por la puerta de atrás», le informé al oficial. «No llegará muy lejos», me aseguró. «Ya tenemos unidades rodeando la manzana». Mientras esperábamos, le mostré al oficial Martínez todo lo que habíamos grabado y le expliqué toda la situación. Su expresión se volvió más seria con cada detalle. «Mrs. Hernández», me dijo cuando terminé, «usted se salvó por muy poco, si no hubiera sido por su nieta». «Lo sé», le dije. «Valery me salvó la vida». 15 minutos después, trajeron a Xiomara esposada. Me miró con odio puro cuando la pasaron por la sala. «Esto no ha terminado, Paquita», me gritó. «Yo cuidé de ustedes. Merecía ese dinero». «Lo único que merecías», le respondí calmadamente, «era exactamente lo que estás recibiendo». Mientras se la llevaban, llamé a la escuela para pedir que me dejaran hablar con Valery. Necesitaba decirle que todo había terminado y que ya estaba segura. Cuando mi nieta contestó el teléfono, lo primero que dijo fue: «¿Estás bien, abuela?» «Estoy perfectamente bien, mi amor, y tu mamá ya no va a lastimar a nadie más». Hubo un silencio. Luego escuché que Valery empezaba a llorar. Pero no era tristeza. Era alivio.
¿Puedo ir a casa?, me preguntó. Ven a casa, mi niña. Ya terminó todo. Pero mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que realmente no había terminado. Todavía teníamos que descubrir exactamente cuánto daño había hecho Xiomara y cuánto tiempo llevaba planeando esto. Y tenía la terrible sensación de que la pesadilla apenas estaba comenzando a revelarse completamente. 3 meses después del arresto de Xiomara, Valerie y yo finalmente estábamos empezando a vivir en paz. La investigación policial había revelado cosas que nunca imaginé posibles, cosas que me hicieron entender que habíamos estado viviendo con un monstruo durante años sin darnos cuenta. Resultó que Xiomara había estado robando dinero de nuestras cuentas bancarias durante más de 2 años, falsificando cheques y usando mi información personal para abrir líneas de crédito. El total de lo que había robado era de casi $80,000, dinero que Omar y yo habíamos ahorrado durante toda nuestra vida de trabajo, desaparecido sin que nos diéramos cuenta. Pero lo más perturbador fue lo que descubrimos sobre la muerte de Omar. El detective encargado del caso, un hombre llamado Rodríguez, vino a casa una tarde con noticias que cambiaron todo lo que pensaba que sabía sobre los últimos meses de vida de mi esposo. Mrs. Hernández, me dijo, sentándose en la sala donde Omar solía ver sus programas de televisión favoritos. Necesito informarle que hemos exhumado el cuerpo de su esposo para realizarle una autopsia completa. Valerie estaba sentada a mi lado, tomando mi mano. En esos 3 meses, ella y yo habíamos desarrollado una relación más fuerte que nunca. Ya no era solo su abuela, ahora era su guardiana legal y la única familia que tenía. ¿Y qué encontraron?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Encontramos niveles extremadamente altos de medicamentos para el corazón en su sistema. Específicamente, un medicamento llamado digoxina. En las cantidades que encontramos, habría causado un ataque cardíaco fatal en cuestión de horas. Sentí como si me hubieran vaciado toda la sangre del cuerpo. Pero Omar no tomaba digoxina. Exactamente. Y los niveles que encontramos fueron consistentes con alguien que había estado recibiendo dosis pequeñas pero regulares durante varias semanas, seguido de una dosis masiva final. O sea que, comencé, pero no pude terminar la frase. Su esposo fue asesinado, Mrs. Hernández. Y basándonos en nuestras investigaciones, creemos que Xiomara lo estuvo envenenando gradualmente antes de darle la dosis final. Valerie apretó mi mano más fuerte. Lo siento mucho, abuela, susurró. Hay más, continuó el detective Rodríguez. Hemos estado investigando el historial financiero de Xiomara y descubrimos que tenía deudas de juego por más de $150,000. Había estado apostando en línea y había perdido dinero que no tenía. ¿Dinero que había robado de nosotros? Sí. Y cuando se quedó sin acceso a más de sus ahorros, aparentemente decidió acelerar su plan para cobrar el seguro de vida. ¿Pero cómo consiguió que yo firmara esos papeles del seguro? El detective consultó sus notas. Según nuestras investigaciones, usted nunca firmó esos papeles. Xiomara falsificó su firma usando documentos que tenía acceso en la casa. La compañía de seguros ha admitido que no siguieron los protocolos correctos para verificar la identidad del asegurado. O sea que nunca fue legal. Correcto. La póliza ha sido cancelada y la compañía de seguros está cooperando completamente con nuestra investigación. Después de que el detective se fue, Valerie y yo nos quedamos sentadas en silencio por mucho tiempo. Era difícil procesar que habíamos estado viviendo con una asesina durante tantos años. ¿En qué estás pensando, abuela?, me preguntó finalmente Valerie. Estoy pensando en todas las veces que tu abuelo se quejaba de sentirse cansado las últimas semanas, le dije. Pensé que era normal para su edad, pero ahora entiendo que era porque lo estaban envenenando. ¿Crees que él sospechaba algo? No lo sé, pero hay algo que quiero revisar contigo. Fuimos al cuarto que había sido la oficina de Omar y busqué en su escritorio hasta encontrar lo que estaba buscando. Su diario personal. Omar había llevado un diario durante los últimos 20 años de su vida, escribiendo en él casi todas las noches. Abrí el diario en las últimas entradas, las de las semanas antes de su muerte.
Mira esto, le dije a Valery, señalando una entrada de 3 semanas antes de que Omar muriera. Paquita está preocupada porque me ve muy cansado últimamente, leyó Valery en voz alta. Pero no es cansancio normal, es como si mi cuerpo no me obedeciera. Xiomara insiste en que es porque no como bien y me ha estado preparando comidas especiales. Son amables de su parte, pero tienen un sabor extraño que no puedo identificar. Sigue leyendo, le dije. Ayer confronté a Xiomara sobre el dinero que falta de nuestra cuenta de ahorros. Dice que es un error del banco, pero he llevado cuentas toda mi vida y sé que falta dinero. Cuando le pregunté directamente si había tomado dinero, se puso muy defensiva y cambió el tema. Algo no está bien. Valery y yo nos miramos. Omar había comenzado a sospechar, pero había muerto antes de poder descubrir toda la verdad. Hay más, dije, pasando a la última entrada, escrita solo 2 días antes de su muerte. Me siento muy mal hoy. El corazón me late irregularmente y tengo mareos constantes. Paquita quiere llevarme al doctor, pero Xiomara dice que es solo estrés y que debería descansar más. Me preparó un té especial para ayudarme a dormir. Espero que funcione porque realmente me siento terrible. Esa fue la última entrada en el diario de Omar. La mató antes de que pudiera descubrir lo que estaba haciendo, murmuró Valery. Sí, y después se concentró en mí. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho. Al menos ahora sabía la verdad. Omar no había muerto por casualidad o por vejez. Había sido asesinado por una mujer que habíamos acogido en nuestra familia, que había cuidado cuando perdió a su esposo, que habíamos tratado como a una hija. Unas semanas después, recibimos otra visita del detective Rodríguez, pero esta vez traía buenas noticias. Xiomara se declaró culpable de todos los cargos, nos informó. Asesinato en primer grado por la muerte de su esposo, intento de asesinato por lo que trató de hacerle a usted, fraude, falsificación de documentos y robo. Va a estar en prisión por el resto de su vida, sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y qué pasa con todo el dinero que robó?, pregunté. Han recuperado la mayor parte. Su casa en el lado este de la ciudad, la que ustedes no sabían que había comprado, se está vendiendo para recuperar los fondos robados. También tenía joyas y otros bienes que se están liquidando. No sabía que tenía otra casa, dije, sorprendida. Compró esa casa con el dinero que les robó, probablemente como parte de su plan para mudarse allí con Valery después de que usted muriera. Valery se estremeció a mi lado. Pero hay algo más, continuó el detective. Xiomara quiere hablar con ustedes. ¿Hablar con nosotras? ¿Para qué? Dice que quiere disculparse. Valery y yo nos miramos. Después de todo lo que había hecho, ¿realmente creía que una disculpa iba a cambiar algo? No estamos interesadas, dije firmemente. Entiendo completamente, respondió el detective. Solo quería informarles en caso de que quisieran algún tipo de, no sé, cierre emocional. Nuestro cierre emocional, le dije, es que ella va a estar en prisión por el resto de su vida. Después de que el detective se fue, Valery me preguntó si yo realmente no tenía curiosidad por saber qué quería decirnos Xiomara. No, le respondí honestamente, porque ya sé qué nos va a decir. Va a tratar de justificar lo que hizo, va a decir que estaba desesperada, que tenía problemas, que realmente nos quería, pero que las circunstancias la obligaron a hacer cosas terribles. ¿Y no te interesa escuchar eso? Mi amor, le dije, he vivido 65 años, y algo que he aprendido es que las personas que hacen cosas horribles siempre tienen razones que en su mente justifican sus acciones. Pero justificar no es lo mismo que disculpar, y definitivamente no es lo mismo que perdonar. ¿Nunca vas a perdonarla? ¿Por asesinar a tu abuelo y tratar de asesinarme a mí? ¿Por robarnos y mentir durante años? ¿Por amenazarte y chantajearte para que mantuvieras silencio? No, Valery, nunca la voy a perdonar, y está bien que sea así. Valery asintió lentamente. ¿Crees que eso me convierte en una mala persona? ¿No perdonar a mi propia madre? Te convierte en una persona normal con instintos sanos de supervivencia, le respondí. El perdón no es algo que debemos a las personas que nos lastiman, especialmente cuando no muestran verdadero remordimiento.
Es algo que damos cuando estamos listos y cuando la otra persona realmente lo merece. ¿Y crees que ella no lo merece? Creo que una persona que puede envenenar lentamente al esposo de su hija muerta, que puede planificar fríamente el asesinato de la abuela de su propia hija, y que puede amenazar a una niña de 16 años para que mantenga silencio sobre todo eso. Esa persona no merece perdón. Merece exactamente lo que está recibiendo. 6 meses después, Valerie y yo habíamos establecido una nueva rutina. Ella había empezado terapia para lidiar con el trauma de descubrir que su madre era una asesina, y yo había empezado a ir a un grupo de apoyo para viudas. No porque necesitara ayuda para superar la muerte de Omar, eso era algo que habría hecho de cualquier manera, sino porque necesitaba ayuda para superar el hecho de que había sido asesinado. Una tarde, mientras Valerie hacía sus tareas en la mesa de la cocina y yo preparaba la cena, sonó el teléfono. Era el detective Rodríguez. «Mrs. Hernández», me dijo, «quería informarle que Xiomara fue encontrada muerta en su celda esta mañana». Me senté lentamente en la silla más cercana. «¿Muerta? ¿Cómo?» «Aparentemente se suicidó. Dejó una nota». ¿Qué decía la nota? Principalmente eran disculpas para ustedes dos, y una confesión completa de todo lo que hizo, incluyendo detalles que no habíamos podido probar en el juicio. Valerie me miró con preocupación cuando vio mi expresión. «¿Hay algo específico en la nota que debería saber?», pregunté. «Sí». Confesó que había estado planeando esto durante más de 3 años, desde mucho antes de que su esposo se enfermara. También confesó otros robos que no habíamos descubierto, incluyendo haber falsificado la firma de su esposo en algunos documentos financieros antes de que él muriera. O sea que esto no fue algo que surgió de la desesperación, fue algo que planeó durante años. Exactamente. Y en la nota, específicamente, pidió que les dijera a ustedes que, bueno, que nunca sintió verdadero amor por ninguna de las dos, que todo fue actuación desde el principio. Después de colgar el teléfono, le conté a Valerie lo que había pasado. Esperaba que se pusiera triste o que llorara, pero su reacción me sorprendió. «Me alegro», dijo simplemente. «¿Te alegras de que tu madre muriera?» «Me alegro de que ya no tengamos que preocuparnos por si algún día sale de la cárcel y trata de lastimarnos de nuevo», respondió. «Y me alegro de saber la verdad sobre lo que realmente sentía por nosotras». «¿No te duele saber que nunca te quiso realmente?» Valerie pensó por un momento antes de responder. «¿Sabes qué, abuela? Creo que en el fondo siempre lo supe. Una madre que realmente te ama no te amenaza con mandarte lejos si hablas de las cosas malas que escuchas. Una madre que realmente te ama no te usa como cómplice en planes para asesinar a tu abuela». Tenía razón. Valerie había sido más sabia de lo que yo pensaba. «Además», continuó, «ahora tengo a alguien que sí me ama realmente, y eso es suficiente para mí». Me acerqué a ella y la abracé fuertemente. «Más que suficiente», le dije. Esa noche, mientras Valerie dormía en el cuarto que había sido de su madre, pero que ahora era completamente suyo, yo me senté en la sala y pensé en todo lo que habíamos pasado. Habíamos perdido a Omar. Habíamos descubierto que habíamos estado viviendo con una asesina. Habíamos sobrevivido a un intento de asesinato. Y habíamos tenido que enfrentar verdades horribles sobre alguien que pensábamos que conocíamos. Pero también habíamos sobrevivido. Valerie y yo estábamos vivas, estábamos juntas, y por primera vez en años estábamos verdaderamente seguras. La casa se sentía diferente ahora. Ya no había esa tensión constante que nunca habíamos identificado, pero que siempre había estado ahí. Ya no había que caminar en puntas de pie o preocuparse por decir algo que pudiera molestar a Xiomara. Era solo Valerie y yo, 2 mujeres de diferentes generaciones que habían sobrevivido juntas a algo terrible y que ahora tenían la oportunidad de construir una vida real, honesta y segura. Y mientras me dirigía a mi cuarto esa noche, pensé en Omar. Pensé en cómo habría estado orgulloso de que su nieta hubiera sido tan valiente, tan inteligente, tan fuerte. Pensé en cómo habría estado orgulloso de que yo hubiera encontrado la fuerza para luchar cuando era necesario. Pero sobre todo,
Pensé en cómo finalmente podría descansar en paz, sabiendo que la mujer que lo había asesinado nunca más iba a lastimar a nadie. Y por primera vez en meses, cuando apoyé mi cabeza en la almohada, no sentí miedo, solo sentí paz. La pesadilla había terminado y nosotras habíamos ganado.